Hola amigos, tenemos un nuevo video. En esta ocasión es una batidora eléctrica marca Blazer que no controla la velocidad, está al máximo. Vamos a conectarla para que vean cómo funciona. Aquí tenemos el potenciómetro que debería de regular la velocidad. Ahí está el mínimo y debería ir subiendo la velocidad poco a poco al girar el potenciómetro, pero miren, está completamente desbocada. Ya con eso es suficiente como prueba. Esa es su falla, que no regula la velocidad. Vamos a proceder a revisarla. Quitamos los 4 tornillos y aquí en esta cajita está la tarjeta que controla la velocidad del motor. Es una tarjeta y por acá lleva unos cables hacia el potenciómetro. De este lado no tiene otra cosa, solamente el apagador y el potenciómetro, que es este. Vamos a quitar la perilla, pero esta no sale fácilmente, lleva un tornillo como seguro. Simplemente hay que introducir un destornillador, darle vuelta a ese tornillo y ya saldrá. Con esto vamos a proceder a probarlo, pero quitaremos una tuerca que tiene ahí para poder retirarlo de su lugar. Aquí ya está suelto. Vamos a proceder a probarlo como primer paso. Aunque estos potenciómetros es muy difícil que se dañen, ya que son semi-industriales. Vimos que el valor del potenciómetro es de 4.7 kiloohmios, o lo que es lo mismo, 4700 ohmios. Muy bien, aquí pueden ver que hay muchos residuos de heces fecales de insectos. De hecho, cuando lo destapé tenía varios animalitos por ahí, cucarachas. Vamos a hacerle las pruebas necesarias. Vamos a desconectarlo de la tarjeta y aquí tenemos un multímetro análogo y uno digital. Vamos a hacer unas pruebas rápidas. Colocamos las puntas, una en el centro y una en la orilla del lado derecho. Vamos a girar la perilla y ahí vamos a observar la lectura. Muy bien, ahí aparece en 0. Parece que estuviera un poco sucio, pero al ir girando vamos viendo que van aumentando la lectura, los ohms en el multímetro, y la regresamos suavemente y efectivamente está funcionando hacia este lado. Igualmente se debe hacer al lado contrario, en la otra orilla, y aquí lo que va a hacer es ir disminuyendo. Muy bien, ahí vemos que tiene algunas variaciones, pero sí disminuye. De cualquier manera lo vamos a destapar y lo vamos a limpiar. Lo vamos a hacer con el multímetro análogo. Ahí pueden ver hacia un lado y hacia el otro. La escala está por 1K. Ahí está. Sí está funcionando perfectamente. Lo vamos a destapar de cualquier manera para que vean cómo es por dentro. Es diferente a los otros potenciómetros que tienen la resistencia impresa. Y en esta es un tipo baquelita en forma circular, que la verdad es muy resistente, es muy difícil que se dañe. Sin embargo, siempre hay que revisar y le podemos hacer una limpieza.
Entonces, si ya detectamos que eso no es el problema, nos vamos a ir a la tarjeta. El control está bien. Y observamos aquí en la terminal que va hacia la tarjeta que tenemos adelante unos potenciómetros más pequeños que le llaman preset. En algunos lugares se conocen de esa manera y va conectados en un extremo del potenciómetro que controla la velocidad. Está uno de estos pequeños y en el otro extremo está otro y que van directamente a un circuito integrado. Entonces lo que vamos a hacer es revisarlos. Uno es de 10.000 ohms y el otro es de 5.000. O sea, 10 kiloohmios y 5 kiloohmios. Aquí, como pueden ver, revisándolos visualmente, se logran ver algo sulfatados, principalmente el del lado derecho. Aquí tenemos el potenciómetro que es de 4.7 kiloohms. Está midiendo casi exacto, así que vamos a proceder a medir los que están en la tarjeta. El de este lado es de 5.000 ohmios y no mide absolutamente nada. Está completamente abierto. De ahí procedemos a revisar el que está del lado derecho, que es de 10.000 kiloohmios, visto desde la parte posterior de la tarjeta, y está abierto también. Aquí lo que podemos hacer para como prueba rápida es colocar unas resistencias. Los controles están colocados aproximadamente a la mitad de su trayecto total, así que podemos poner lo que es equivalente a la mitad del valor de cada potenciómetro. Por ejemplo, aquí este es de 10.000 ohms y este de 5.000 ohms. Podemos poner la mitad, aquí 5.000 y en el otro 2.5 aproximadamente. Como no tuve los valores exactos, en este lado, en el de 10.000, puse en serie una resistencia de 4.7 kiloohms más una de 1 kiloohm, y del otro lado puse dos resistencias de 1 kiloohm, o sea 1000 ohms. Así que con este lado hacemos 5.7 y del otro lado hicimos 2 kiloohmios. Con esto vamos a hacer una prueba de funcionamiento y si ya funciona de una manera normal, después se compran los potenciómetros nuevos con el valor que debe ser para poder hacer los ajustes necesarios. Aquí ya vemos en la prueba que sí está haciendo efecto ya el potenciómetro principal, el que regula la velocidad de acuerdo a lo que necesita el usuario. Y ya se coloca al mínimo y se va girando poco a poco. Con esto ya vemos que efectivamente esos potenciómetros estaban dañados, abiertos completamente, y al colocar la resistencia en la tarjeta pudimos comprobar que efectivamente esa era la causa de que el potenciómetro externo no tuviera efecto. Muy bien, ya por último se colocan los potenciómetros con los valores originales nuevos, se ajustan y con esto ya quedó reparada nuestra batidora Blazer. Ahí pueden ver que regula ya la velocidad perfectamente. Muy bien, eso es todo en este video, amigos. Espero que la información sea de utilidad para ustedes. Hasta la próxima.